Señor Correa, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señor Rusia. Un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. CADE tiene una frase, un eslogan que impacta muchísimo y creo que eh, es la puerta de entrada para intentar minimizar los impactos negativos que ya tenemos. ¿Nos hace recordar, por favor, la frase para que todos la escuchemos y entendamos qué hay detrás de ello? Así es, el lema que hemos planteado para el CADE de este año es volver a creer para volver a crecer. Y esto refleja la necesidad de generar confianza, generar convicción de que podemos sacar a nuestro país adelante para recuperar el crecimiento que nos permita generar empleo, reducir la pobreza y retornar al estado de crecimiento que hemos tenido durante muchos años de este siglo, ¿no? En este momento estamos detenidos, yo lo asocio como estar como un vehículo del Dakar que se queda atollado en el barro, en el fango, ¿no? Y el piloto y copiloto no se pueden quedar sentados en el auto, Exactamente. tienen que salir del auto a hacer cosas, ¿no? Igual, nuestra economía, como usted acaba de decir, no está creciendo, no hay inversión privada, se está cayendo, la inversión del Estado es el 20% de la inversión total y la inversión privada es 80% y la inversión del Estado también tiene algunas deficiencias. Entonces, es necesario que tanto el Estado, el sector público, como el sector privado actuemos fuertemente para retomar el crecimiento, para sacar nuestro vehículo de competencia del atollo en que estamos. Efectivamente, señor Juan Fernando Correa, me tengo que ir a una pausa, si me lo permite, por favor. Vamos a irnos a una pausa, pero ojo, el piloto automático se acabó, no hay más piloto automático. Como bien ha dicho el señor Correa, estamos detenidos, o sea, el vehículo ya no dio para más. Si antes estaba caminando por inercia, se detuvo, y a eso lo tenemos ahora con ese impacto negativo en torno a la economía. CADE viene a darnos en esta 61 conferencia esos lineamientos, ¿no? La frase o el eslogan que han utilizado es volver a creer, volver a crecer, pero hay que volver a creer. Pero para volver a creer tenemos que tener predictibilidad, y esa predictibilidad la da el gobierno, lo da el Congreso, son los actores políticos que tienen que allanar el terreno, pero no lo están haciendo. Y ahí están las consecuencias, ahí tenemos las consecuencias, y la población en medio. Nos vamos a una pausa comercial para ya profundizar el tema de qué hay que hacer y qué propone CADE con esta nueva conferencia. Volvemos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Juan Fernando Correa conversa con nosotros, él es el presidente de CADE Ejecutivos 2023. Y en esta oportunidad CADE comienza a dar el sendero por donde vamos a tener que caminar, donde el Perú debería caminar para recuperarnos económicamente. Volver a crecer, volver a creer, es el lema de este año, de este CADE 2023. Pero ojo, antes de la pausa habíamos manifestado lo siguiente. Señor Correa, yo había expresado lo siguiente, y a ver, tal vez me he excedido en la expresión. Corríjame, no hay ningún problema. Yo he manifestado lo siguiente, que el piloto automático se acabó, que el piloto automático que tenía el Perú en torno a la economía no da para más. Ahora estamos estancados, paralizados y hundiéndonos. Esas ruedas quieren girar, pero es como cuando estás en la arena, en la tierra, y va hundiéndose. Y vamos en ese proceso, la economía se va hundiendo de a pocos, se nos viene un fenómeno del niño. ¿Es así, señor Correa? ¿Ya el piloto automático no da más? No da más y efectivamente estuvimos durante varios años con un crecimiento muy fuerte y eso nos hizo sentir a todos, no a todos necesariamente, pero a la economía en general, una economía en crecimiento, se redujo la pobreza, mejoraron muchas cosas, no se resolvieron todos los problemas, pero se avanzó en los primeros 15 años de este siglo, ¿no?
Y luego se pensó que ya está todo en automático, entonces no había ningún problema, ¿no? Pero la verdad es que hoy día estamos atollados. Fuimos un vehículo de Dakar que estaba punteando en el crecimiento en América Latina durante los Ujú. primeros 15 años de este siglo, punteando. Éramos el país con mayor crecimiento consistente y además con una economía estable, con una inflación muy baja, con una variación en el precio del dólar muy baja, con una deuda muy baja, con un nivel de reservas crecientes. Entonces, una estructura económica bastante sólida. Pero hoy día, con la incertidumbre en la que estamos, es como que el vehículo este de Dakar, que estaba punteando la categoría de Latinoamérica, se ha quedado atollado y tenemos que sacarlo del atollo, ¿no? Y el atollo viene de varios factores. El primer lugar tiene que ver con lo que usted ha dicho, señor Urcia, con la incertidumbre, ¿no? Y por eso es que hemos dicho tenemos que volver a creer, volver a creer. La incertidumbre ocasionada por la inestabilidad política y y por la falta de inversión, ¿no? La falta de inversión responde a una situación en donde no se sabe qué va a venir hacia adelante en Claro. términos de decisiones políticas de los sectores, tanto del Congreso como del Ejecutivo, ¿no? Y es ahí en donde, en lugar pues de pensar en cómo recuperar el país, se ve algunas decisiones que parecen más bien destinadas a satisfacer algunos intereses puntuales, ¿no? Lo que hemos visto del proyecto de ley para recuperar a los 14.000 docentes que no calificaron, Por ¿no? ejemplo. Entonces no les Ujú. interesa que los hijos tengan malos profesores o profesores que no calificaron a los estándares que requerían. No les interesa eso, ¿no? El país tiene que cambiar. Pero la pregunta que nos hemos hecho en el CADE es, ¿qué podemos hacer desde el sector privado? Porque el sector privado no toma las decisiones de Estado y no podemos reemplazar al Estado. Claro. Pero sí pensamos que podemos influir en la sociedad en su conjunto para que caminemos en algunas áreas y en algunas líneas que nos permitan efectivamente recuperar el crecimiento. Y ahí es donde queremos poner algunos temas en este CADE, en donde es como el auto que se atolló en la arena, se le pone unas piedras y un palo para que salga de la arena. Bueno, hay piedras y palos, digamos, que pueden ayudar a sacar nuestro atollo, ¿no? Temas como asociaciones público-privadas para recuperar una mejora en el servicio público Ujú. y también en la ejecución de proyectos importantes, proyectos de obras por impuestos, identificar cuáles son las barreras por las cuales el turismo está caído para recuperar el turismo en el Perú, que el turismo es maravilloso, el Perú es maravilloso y el turismo es extraordinario porque es abrir al mundo este país maravilloso. Y sin embargo, hay obstáculos que tienen que ser levantados, ¿no? Igual la agricultura, ¿no? ¿Cómo conectamos la agricultura, la agroexportación a la agricultura del país? ¿Cómo recuperamos el crecimiento y la inversión? La construcción está parada. ¿Cómo recuperamos la construcción? ¿Cómo recuperamos el crecimiento de la minería, que son industrias que definitivamente influyen muchísimo en la recuperación del empleo, en la recuperación del crecimiento, en la generación de ingresos para el Estado para hacer más servicios, ¿no? Señor Correa, Entonces, sí, sí. y también un componente muy importante que vamos a plantear, no solamente los temas económicos, sino también los temas de la institucionalidad, Exacto, ¿no? eso iba a ir. La lucha contra la corrupción, cómo enfrentamos desde el sector privado los temas de integridad. Tenemos que impulsar la integridad en el sector privado para poder salir adelante, para poder recuperar la confianza y el diálogo entre el sector público y el sector privado, ¿no? Es hacer un... ¿Cómo? Sí, Sí, dígame. es como hacer un mea culpa también, ¿no? O sea, el hecho de recuperar esta integridad implica a todos los escenarios. Pero el sector privado, señor Correa, está queriendo hacer su trabajo, está haciendo su trabajo, está cumpliendo con su tarea, pero desde los poderes políticos
se están poniendo trabas, o sea, están evitando que ese carro avance. Lamentablemente es así, ¿no? Desde el gobierno y desde el legislativo, y así no hay manera de cómo poder hacer que salir de este atolladero, no hay forma. Por más que el empresario lo quiera hacer, si no encuentra esta predictibilidad, no lo va a hacer. Bueno, ese es, en ese momento el Perú está en una situación de lo que llamamos un equilibrio inestable, ¿no? O sea, las cosas están relativamente tranquilas, excepto en la calle, que hay demasiada violencia y criminalidad, pero las cosas en el país están relativamente tranquilas. Pero es como estar parados encima de una pelota de fútbol, ¿no? O sea, ¿cuánto puede uno aguantar estar parado en una pelota de fútbol? Puede estar derechito un rato, pero eventualmente te bajas o te caes, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esa institucionalidad? Tiene que ser a través, en primer lugar, del diálogo y hacerle visible a las autoridades, tanto al Ejecutivo como al Congreso, como a las autoridades regionales, que es necesario que adopten medidas para recuperar el empleo. Porque lo más importante en el Perú en este momento es recuperar el empleo y para eso se necesita la inversión. Pero si además pasan estas leyes que quieren hacer que ahora, ¿no? Una persona que trabaja en horario nocturno no puede trabajar más de 2 días en horario nocturno, pareciera como que es algo positivo. Pero hay personas que trabajan en horario nocturno porque no pueden trabajar de día. Entonces están planteando un cambio en la legislación que no va a ayudar a nadie, al revés, va a perjudicar a las personas. En el Perú tenemos la legislación laboral más arbitraria y contraria al beneficio de las personas. Es totalmente arcaica. Fíjese, y ahí hablando de ese tema, le quiero decir una cosa. Hay una cosa que se llama el Consejo, digamos, Consejo Nacional de eh, Trabajo, el Consejo, ¿no? Nacional de Trabajo. Del Trabajo, Ajá. ¿no? El Consejo del Trabajo, ¿quiénes están en el Consejo del Trabajo? Están los gremios empresariales, que representan 20% del empleo nacional, y los sindicatos, que representan el 5% del 20% del empleo nacional. O sea, representan el 1%. Y en esa mesa, el Consejo Nacional del Trabajo, yo le llamo el Consejo Nacional de los Privilegiados del Trabajo. No es el CNT, es el CNPT. ¿Y cómo es posible? Porque nunca, ¿cómo es posible que tengamos una legislación laboral que tenga 76% de informales en el país? A ver, dígame. No es posible. Y están poniendo en el Congreso más leyes para hacer más restrictiva todavía el empleo formal. ¿Y eso a qué responde? Responde a unas comisiones en el Congreso que siguen los consejos, con la Comisión del Trabajo, que siguen los consejos de, obviamente, los sindicatos laborales. Y yo me pregunto, ¿en qué país del mundo? A ver, el Consejo, el comité, la Comisión de Trabajo siempre es liderado por uno de los partidos de izquierda. ¿En qué país del mundo la izquierda genera trabajo? En ninguno. En ninguno. La izquierda no genera trabajo en nada. Es el sector privado el que genera trabajo. Al menos hace algunas semanas diciendo que están evaluando ya aumentar el sueldo mínimo vital. O sea, en esta coyuntura donde la economía está que se cae, ¿no? Donde no hay inversión y ya quieren poner en agenda el aumento del sueldo mínimo vital. O sea, populismo y demagogia que nos va a terminar de destruir el país. Así de claro. El promedio de ingreso de los peruanos está por debajo de todos los informales, es por debajo del sueldo mínimo. ¿Por qué están en el sueldo mínimo? Porque trabajan ¿por qué tantos peruanos están por debajo del sueldo mínimo? Porque en el mundo de la informalidad se presenta una gran situación de baja productividad y la baja productividad genera bajos sueldos. Entonces, simplemente subir el sueldo mínimo, o sea, las grandes empresas tienen muy pocos, tienen trabajadores con sueldo mínimo. Subir el sueldo mínimo, o sea, si quieren generar un cambio dramático en el país, que suban el sueldo mínimo pues 3 veces. ¿Qué va a pasar? Se van a perder el empleo muchísimas personas y simplemente solamente se va a agravar toda esa situación. No tiene ningún sentido seguir aumentando el sueldo mínimo. Más bien, el sentido es cuestionar los regímenes laborales y tributarios para la pequeña empresa
para que sean cambiados de una forma tal que podemos incorporar a una gran cantidad de empresas pequeñas y de personas al mundo de una nueva formalidad. Porque Claro, la formalidad, como está definida hoy en el Perú, está definida para la gran empresa. Y la gran empresa la puede cumplir, pero la pequeña empresa no llega, no tiene los recursos, no tiene la capacidad, no tiene la productividad para cumplir todas las reglas, exigencias y condicionamientos que hoy día tiene el régimen laboral peruano. claro. Entonces, solamente insisto con este tema. El régimen laboral peruano es una de las leyes más excluyentes y discriminatorias que hay en el Perú. Así Efecti- de simple lo digo. Porque, Efectivamente. porque genera 76% de las personas que no pueden estar en la informalidad. Y esto puede Entonces, aumentar. Este 76% puede aumentar si se sigue discutiendo en el Congreso, por exactamente. ejemplo, el aumento del sueldo mínimo vital. Porque, o sea, ahí no está la solución. Es No, populista, demagógico, un discurso para la tribuna, pero que a la larga nos va a hacer daño. Suena bien. ¿A quién no quisiera que le aumenten el sueldo? A todos quisiéramos que nos aumenten el sueldo. Pero materialmente, objetivamente, es imposible. En lugar de estar pensando el Congreso, por ejemplo, en aumentar el sueldo mínimo, debería estar dando, como usted bien dice, las normas, las leyes que favorezcan la formalidad, que den estabilidad para generar inversiones y con ello generar más empleo. Eso es lo que se necesita, pero no lo están haciendo. Pero estamos no. hablando del Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, las regiones, y es algo también donde CADE va a centrarse mucho, las regiones, los gobiernos regionales y gobiernos locales, por decirlo de esta manera, no están tampoco a la altura de lo que el país necesita, no están dinamizando la economía, no están dando, ni siquiera dando las condiciones para que el inversionista venga y finalmente genere empleo. Tampoco lo están haciendo en el interior del país, señor Correa. No, efectivamente. Quiero mencionar un par de cosas antes para dejar claro Sí, un por favor. mensaje muy importante. Estamos saliendo de Lima y de Ica, de Paracas, para ir al Cusco, al Valle Sagrado, y en una ubicación que es el Centro Cultural de la Ciudadela Virgen de Villahuasi, que es una institución sin fines de lucro destinada a la atención de la salud de los niños del Perú, en donde atienden distintos problemas, incluyendo cáncer de niños. Y queremos mostrar que el empresariado está saliendo de su comodidad institucional, de los sitios en donde está todo el tiempo o ha estado en el CAE siempre, para mostrarse y estar en contacto y relación con el interior del Perú, comenzando con el Cusco y el Valle Sagrado, ¿no? En Urubamba. En este evento, además, vamos a tener un diálogo con las autoridades de Cusco, principalmente, pero también con otras, ¿no? Y también con la autoridad del Ejecutivo. Y esto que menciona de la necesidad de que los gobiernos regionales y locales funcionen de manera adecuada es central. Yo le digo, eh, eh, más del 60% del presupuesto nacional está manejado por las autoridades regionales y locales, no por el Estado, no por el gobierno central, ¿no? Y ese uso de los fondos muchas veces no es eficiente, no es eficaz. Sabemos que hay muchos exgobernadores que están presos por actos indebidos que han cometido. Eso realmente tenemos todos los peruanos que pensar cuidadosamente a quién elegimos. Fíjese, le dedicamos, en los próximos 2 años, le vamos a dedicar buena parte de nuestros días a discutir cuál deberían ser los jugadores que estén en nuestra selección nacional para clasificar al Mundial. Los peruanos le dedicamos más tiempo a eso que a pensar quién nos debe gobernar. Y ser campeones del mundo nos generaría un gran orgullo, pero tener un mal presidente o un mal gobierno o un mal congresista solamente nos puede hacer más pobres a todos. Entonces, realmente tenemos que repensar eso y tomar mejores decisiones. Ahora, con respecto a eso de las regiones, yo quiero decir que eh, movilizar a la empresa privada para que impulse, para que ejecute, para que adhiera a llevar adelante proyectos de obras por impuestos sería realmente importante. ¿Y por qué lo digo? La ley de obras por impuestos lo que hace es que la empresa, en lugar de pagar sus impuestos a la SUNAT, los entrega en un bien
físico o incluso de mantenimiento o de formación de personas en favor de la sociedad. Llega directamente a la sociedad, a las personas. Y en ese sentido, y lo hace de una manera profesional, como una empresa, y que además lo tiene que entregar de todas maneras, no hay que abandonar la obra, la tiene que entregar. Sabemos que hay un montón de obras abandonadas en el Estado. Y es una manera además transparente y limpia, porque no hay acá corrupción, es un trabajo que se hace con integridad. Imagínense que en los últimos 15 años que se conoce esta ley, o se tiene esta ley de obras por impuestos, se han hecho proyectos por 7.000 millones de soles, ¿ya? Esos son más o menos 400 millones de soles por año. ¿Sabe cuánto ha definido el Ministerio de Economía y Finanzas que pueden ejecutarse, el monto que se puede ejecutar este año entre julio del 2023 y junio del 2024? 25.000 millones de Wow. soles. ¿Se imagina que hayan proyectos de obras por impuestos ejecutados por el sector privado para llegar a la población con 25.000 millones de soles? Increíble. Sería un impacto masivo. Entonces, sí se puede mejorar la seguridad ciudadana, los colegios, las postas médicas, en fin, también carreteras, obviamente, o puentes, ¿no? Pero se pueden hacer con obras por impuestos proyectos que impacten positivamente a la ciudadanía de una manera transparente, directa y eficaz, ¿no? Entonces, hoy día la inversión privada está cayendo, pero esa es una inversión que se puede, es una forma, es una piedra que se pone debajo la llanta para sacar el carro atollado adelante. Si lográramos el próximo año tener 2.000 o 4.000 millones de soles en horas por impuestos, ya se manda un mensaje positivo a la sociedad. Sí, en conjunto estamos sacando, la autoridad local y la empresa privada están sacando adelante proyectos que benefician a las personas, ¿no? Y eso es parte del volver a creer. Todo eso, El diálogo, ¿no? efectivamente. Y encontrar soluciones a los problemas que tenemos como Y país. todas esas propuestas de solución se discutirán, se analizarán y se propondrán finalmente en este nuevo CADE 2023. Estaremos atentos, estaremos pendientes, obviamente, conforme transcurran las semanas, cómo se va conformando todo este encuentro de ejecutivos y obviamente también estamos atentos pues a todas las discusiones y conclusiones que CADE nos traerá. Señor Juan Fernando Correa, vamos a hablar, obviamente, sin duda, antes de que inicie CADE, para seguir discutiendo y analizando toda esta situación delicada que vive nuestro país, pero con propuestas. Perfecto. Señor Correa. Muchísimas gracias y están invitados, por supuesto. Muchísimas gracias. Claro que sí, un abrazo fuerte. Juan Fernando Correa estuvo con nosotros, presidente de CADE Ejecutivos 2023.